Desarrollar prácticas bíblicas es lo que hace la diferencia entre ser solamente un oidor de la palabra y un hacedor de la palabra. Veamos desarrollar prácticas bíblicas, ser hacedor de la palabra. Estudiemos Santiago 1, versículos 22 y 25. Favor de leer lo que Dios nos dice en Santiago 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Gracias. El que se somete al señorío de Jesucristo es un hacedor de la palabra de Dios. Dios nos dice qué hacer y también nos dice por qué es bueno para nosotros el hacerlo. Según la primera parte de Santiago 1, versículo 22, ¿cuál es el mandato de Dios? Pero sed hacedores de la palabra. Debemos hacer caso a la palabra de Dios al punto de llevarla a práctica. Hay que obedecer la palabra de Dios. Ser hacedor de la palabra de Dios implica desarrollar una práctica repetida, un patrón habitual, un estilo de vida de acuerdo a la palabra de Dios. Según la segunda parte de Santiago 1, versículo 22, ¿qué es lo opuesto de ser hacedores de la palabra? Ser tan solamente oidores. Correcto. Aunque el ser un oidor de la palabra es básico y fundamental, solamente ser oidores de la palabra no es suficiente. No se contenten solo con escuchar la palabra de Dios. Tratar con nuestras dificultades, decisiones y problemas con éxito requiere no solo oír lo que Dios dice acerca del problema, no solo oír la esperanza que hay en Dios, no solo oír qué cambios debemos hacer. El tratar con nuestros problemas a la manera de Dios requiere aplicar la palabra de Dios, o sea, ser hacedores. Según la última parte de Santiago 1, versículo 22, ¿qué sucede si no somos hacedores de la palabra? Nos engañamos a nosotros mismos. Correcto. ¿Cuál es nuestro estado espiritual después de solamente escuchar la palabra de Dios? Estamos en un estado espiritual peor. Correcto. Cuando no somos hacedores de la palabra, ¿quién es responsable de nuestro estado espiritual después de solamente escuchar la palabra? Nosotros mismos somos responsables porque nos engañamos a nosotros mismos. Así es, nadie más te engaña, tú te engañas a ti mismo cuando eres tan solamente oidor y no hacedor de la palabra. Cuando te engañas a ti mismo, piensas que tu dificultad, decisión y problema se puede tratar solamente oyendo la palabra de Dios. Es bueno para nosotros ser hacedores de la palabra porque así no nos engañamos a nosotros mismos. Favor de leer lo que Dios nos dice en Santiago 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Correcto. El ser hacedor de la palabra tiene que practicarse continuamente, una y otra vez. Es bueno para ti ser hacedor de la palabra porque Dios dice que serás bendecido en lo que hace. Una pregunta de reflexión. ¿Respondes con agradecimiento a Dios
porque Él te dirige hacia la bendición. Otra pregunta, para tratar con tu dificultad, decisión y problema en curso, ¿es tu decisión oír y ser hacedor de la palabra? Terminamos este tiempo de estudio y reflexión orando por ti en silencio.